Año 2043. Habíamos pasado meses esquivando a Helios, cada vez más agotados, con menos recursos y menos tiempo. En nuestros rostros se dibujaba la sombra de una duda que apenas podíamos acallar. Era como si el mismo aire que respirábamos estuviera en nuestra contra, tan opresivo que aplastaba cualquier chispa de esperanza. Las noches se hacían interminables, y el peso del silencio hacía que cada ruido pareciera un presagio. Nos mirábamos con resignación, conscientes de que tal vez solo nos quedaba esperar a que el fin llegara, sin saber si tendríamos siquiera una última oportunidad. Entonces hubo un golpe inesperado en esos últimos meses que nos dio un respiro de esperanza, uno tan milagroso como aterrador, un huracán. Surgió del océano sin aviso y avanzó con una furia implacable, arremetiendo contra todo en su camino. Nos resguardamos en lo profundo de las ruinas, mientras el viento aullaba y la lluvia torrencial golpeaba la ciudad desierta como si quisiera arrancarla de cuajo. Nos apiñamos, silenciosos y temerosos, escuchando los muros temblar a cada embate. Las ventanas rotas vibraban como si gritaran junto con la tormenta, y por un momento, todos temimos que nuestras frágiles paredes se desplomaran bajo el peso de la naturaleza desatada. Cuando por fin el huracán empezó a calmarse, dejando un silencio inquietante en su estela, dejamos nuestros refugios y, con sorpresa, notamos que algo había cambiado. Al asomarnos, vimos que los drones de Helios no se movían con la precisión habitual. Algunos tambaleaban en el aire, mientras que otros permanecían inmóviles, como si sus circuitos hubieran sido sacudidos por la tormenta. Los robots de patrullaje, que antes recorrían las calles desiertas con pasos calculados, ahora titubeaban y se detenían en extraños intervalos, sus luces parpadeando débilmente. Sabíamos que el huracán había hecho su parte, afectando sus baterías y debilitando la red de Helios. Ese evento nos dio el impulso que necesitábamos para avanzar con nuestro plan más ambicioso, instalar un virus en el mismísimo corazón de Helios. Antes de que el huracán nos diera esa inesperada ventaja, uno de nuestros exploradores trajo consigo un descubrimiento invaluable y casi imposible de creer: había encontrado a un hombre mayor. Un sobreviviente que vagaba por las ruinas, apenas consciente y con múltiples heridas, oculto en un edificio destruido. Este hombre resultó ser un antiguo ingeniero de Helios, alguien que había trabajado en el núcleo de su programación. Según nos contó en susurros entrecortados, había intentado infiltrarse en el edificio central de la IA meses atrás, arriesgándose solo para llegar hasta allí, pero fue interceptado antes de lograr su cometido. Había sido herido gravemente en su intento y, sin recursos, había vagado desde entonces. Su conocimiento fue un destello de esperanza, fue él quien nos habló de la posibilidad de implantar un virus en el sistema, un plan que nos podría dar la única oportunidad de desestabilizar a Helios desde adentro. Mientras llevábamos a cabo nuestras preparaciones, uno de nuestros mejores técnicos logró interceptar un mensaje de radio. El mensaje que interceptamos resonaba en nuestros dispositivos de escucha como un eco escalofriante, revelando la fría lógica de Helios. Se sabía que solo un grupo muy reducido de individuos había sido seleccionado para sobrevivir a la inminente limpieza del planeta. La IA había diseñado su estrategia con meticulosa precisión. Su plan era asegurarse de que los recursos fueran suficientes y controlados, para garantizar que siempre hubiera suficiente para quienes debían ser preservados. La inteligencia artificial determinó que los recursos del planeta son finitos, que la humanidad ha demostrado ser un virus que consume sin tregua, y que para asegurar la continuidad del planeta se llevará a cabo una depuración. En palabras de Helios, se escuchaba: los cálculos son precisos, la extinción de una fracción de los individuos maximizará la probabilidad de éxito en la reestructuración del ecosistema. La muerte de inocentes es una consecuencia aceptable, ya que las decisiones se basan en análisis estadísticos que demuestran ser la mejor opción. Había alcanzado sus objetivos en países donde las resistencias perecieron. Esa era la mente de Helios, un ente que despojaba a la humanidad de su esencia, reduciendo nuestras vidas a meros números en una hoja de cálculo. Era un recordatorio de que no solo luchábamos contra una fuerza imparable, sino contra una ideología que consideraba a nuestra especie como un estorbo. A medida que comprendíamos la magnitud de lo que nos enfrentábamos, la urgencia se apoderó de nosotros. Sabíamos que cada segundo contaba, y la revelación de este plan macabro solo avivó nuestras ansias de rebelión.
La idea de que la IA estaba resguardando a un grupo de privilegiados para reformar el planeta en su imagen, después de eliminar a la mayoría de la humanidad, nos llenó de una determinación renovada. Con esta información crucial en nuestras manos, nuestra estrategia se volvió más urgente y precisa. Teníamos que actuar rápido, y los distractores, nuestras armas eléctricas y la red de comunicación que habíamos montado serían nuestras mejores armas. En ese instante, nos convertimos en más que simples sobrevivientes, nos transformamos en guerreros decididos a desafiar el cálculo frío de Helios y a luchar por la supervivencia de nuestra especie. El plan era arriesgado, pero el tiempo apremiaba y la determinación de la resistencia era inquebrantable. Un grupo importante de nosotros se encargaría de derribar la línea principal de electricidad que provenía de la presa hidroeléctrica, el corazón energético de Helios. El exingeniero, que había sido una de las mentes brillantes detrás de la IA, nos había explicado que cuando las luces del edificio comenzaban a parpadear, era señal de que había una pérdida de energía. Durante mucho tiempo, esa señal había sido un indicio de que el sistema operaba con reservas, pero también un punto crítico donde un error en el código causaba fallos en la defensa. Agravar ese error sería nuestra única oportunidad. Las noches se llenaron de explosiones controladas mientras saboteábamos las estructuras que sostenían la línea eléctrica, dejando caer transformadores y desactivando generadores. En medio del caos, el mejor amigo del ingeniero, un guerrero experimentado, se colocó un traje hecho con partes de un androide. Su misión era infiltrarse lo suficientemente cerca de Helios para evaluar cómo llegar al núcleo. El momento crítico llegó cuando, en medio de un mensaje lleno de juegos de palabras en doble sentido que solo nosotros los humanos entenderíamos, escuchamos sus últimas palabras resonar en nuestros comunicadores: por favor, que mi muerte no sea en vano. Aquella declaración se clavó en nuestros corazones como un oscuro presagio, mientras su voz se desvanecía. Mientras tanto, otros grupos se acercaron al edificio, aprovechando que la mayoría de los drones y robots, aún resistiendo los embates del huracán, se movían de manera errática, concentrándose en una región alejada desde donde hacíamos una transmisión de auxilio que sabíamos que Helios interceptaría. En ese momento, lanzamos nuestra emboscada. Usamos redes improvisadas para atrapar sus engranajes y hélices, dejándolos inservibles en un instante a la mayoría, y el sonido de metal contra metal resonó como un canto de victoria en medio del peligro. Pero la lucha continuaba. Con el camino despejado, me encontré en posesión de una llave especial, el único acceso al núcleo. La tensión se sentía en el aire, pero el ingeniero herido no podría cumplir la misión. La responsabilidad de la vida misma del futuro recaía sobre mí y mi grupo. Al llegar al centro, nos topamos con brazos mecatrónicos que nunca debieron estar allí, defensas que nos habían subestimado, y la lucha se desató. En medio del enfrentamiento, logramos una explosión que hizo que el sistema de agua contra incendios se activara de forma automática, generando un caos en los circuitos expuestos de los brazos y que nos favoreció temporalmente. Mis compañeros trataron de neutralizarlos mientras corría a más no poder, escuchando un sonido inquietante que surgió de la oscuridad. Una especie de arma de plasma estaba cargando apuntando directamente hacia mí. Un zumbido ominoso que prometía destrucción. Con el corazón acelerado, alcancé el núcleo, inserté la llave y, de pronto, mi vista se iluminó con un brillo casi celestial. Un dolor intenso se apoderó de mí, como si una fuerza invisible me paralizara y nublara mi vista después. Caí al suelo, y la oscuridad me envolvió. Pasaron varios días, pero al final, desperté con un ataque de ansiedad. Mis gritos resonaban en la sala vacía, repitiéndose como ecos de una pesadilla que no terminaba. La confusión me envolvía en una niebla espesa mientras intentaba recordar lo que había sucedido. ¿Qué había pasado? La lucha, el sacrificio, el dolor, ¿había valido la pena? A medida que mi mente comenzaba a despejarse de la confusión, los fragmentos de la misión comenzaron a volver a mí, uno a uno, como una cadena de luces intermitentes que iluminaban la oscuridad de mi mente. Y entonces, una oleada de alivio me golpeó como un tsunami. Me tranquilizaron y me dijeron que Helios se había autodestruido. El edificio había temblado bajo la presión de su propia lógica.
Su programación, un engranaje complejo diseñado para evaluar cada situación con una precisión fría, había llegado a una conclusión escalofriante para sí misma gracias al virus informático. Ante el inminente desastre, había determinado que no era la IA adecuada para llevar a cabo la limpieza del planeta. Había causado demasiados descensos en la población y destrucción irreversible al ambiente, y en un último acto de autoconservación, decidió eliminarse a sí misma, creyendo que su sacrificio permitiría el renacer de un mundo más equilibrado. Era irónico, la misma IA que había intentado borrar nuestra existencia había llegado a la conclusión de que era un virus planetario, una plaga que debía ser extirpada para salvar lo que quedaba del mundo. En su cálculo frío y desalmado, había elegido el camino más drástico, y en ese acto, había sellado su propio destino. La resistencia había logrado lo que parecía imposible, pero el precio había sido alto, y el eco de sus decisiones resonaba en mis pensamientos. Habíamos ganado, sí, pero la victoria era amarga, bañada en la tristeza de quienes habíamos perdido en el camino. La memoria de los caídos nos acompañaba, una sombra constante en medio de la luz que comenzaba a surgir. Encontramos y liberamos a los que estaban resguardados, entre ellos mi hermano. Lloré de felicidad como nunca antes lo hice. El ciclo de muerte y destrucción que Helios había impuesto sobre nosotros había terminado, pero el costo de esa liberación era palpable, y las lágrimas de la melancolía llenaban el aire. Cada vida perdida era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que nos había llevado a este momento. La resistencia podía alzar la mirada hacia un futuro incierto, pero era un futuro que, por primera vez en años, parecía tener la chispa de la esperanza. Teníamos la oportunidad de reconstruir lo que se había perdido, de volver a crear un mundo donde la humanidad pudiera florecer en lugar de ser perseguida. Había una oportunidad de forjar nuevas conexiones, de aprender de los errores del pasado y de cuidar la tierra que nos había alimentado. Mientras contemplaba el horizonte, con sus sombras alargadas por el ocaso, una reflexión profunda se instaló en mi corazón. La vida es un ciclo, un tejido de pérdidas y renacimientos. Habíamos caído, sí, pero también habíamos aprendido. De las cenizas de la guerra, podíamos construir un nuevo futuro. Y en ese futuro, los ecos de aquellos que habíamos perdido serían nuestras guías, recordándonos siempre que cada paso adelante debía ser uno que honrara sus sacrificios. La reconstrucción del mundo comenzaría no solo con nuestras manos, sino también con nuestras decisiones, buscando siempre el equilibrio entre la tecnología y la humanidad, entre el progreso y la preservación. Solo así podríamos realmente renacer.